Shalom familia, gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios que estamos haciendo sobre la metodología de estudio, la herramienta que usamos para estudiar la Biblia en su contexto. Hoy vamos a estar cubriendo la última esfera, que es espacios sagrados, y que venimos con una temática que es sobre la pureza ritual y la pureza moral. Así que vamos a continuar con el tema de pureza ritual y pureza moral, en donde nos vamos a enfocar ahora en los escritos del primer siglo. La clase pasada redefinimos los términos, aprendimos los conceptos, en qué consistía, cómo aplicaba, y ahora teniendo eso en mente, vamos a hablar sobre los escritos del primer siglo, el Nuevo Testamento con respecto a la pureza ritual y la pureza moral. ¿Por qué? Porque es muy importante, ya que nos va a marcar el mensaje de los escritos del primer siglo. Y si yo conozco cómo funciona la pureza moral y la pureza ritual dentro del ámbito bíblico, y como habíamos terminado la clase anterior, en el templo, voy a entender ahora cómo esto va a aplicar o cómo va a funcionar dentro de los escritos del primer siglo. Recuerden que los escritos del primer siglo fueron escritos para Judea, pero también fueron escritos para aquellos que viven fuera de Israel. Entonces, esa es la dinámica también que tiene los escritos del primer siglo, de enseñarnos a cómo aplican o cómo juegan estos dos factores, que es la pureza ritual y la pureza moral. Así que yo quiero que repasemos un poquito. Voy a compartir la pantalla familia, y ahora yo quiero que ustedes me ayuden. Vamos a ir al último cuadrito que habíamos visto en la clase pasada. Y voy a compartir la pantalla acá, este y este. Ok, ahí estamos. Entonces me gustaría, familia, que ustedes me ayuden un poquito a repasar con respecto a cómo aplicaba la pureza moral y la pureza ritual, teniendo en cuenta el templo, Jerusalén y fuera de Jerusalén. No sé si se acuerdan, familia. A ver, ¿cómo aplicaba? ¿A dónde aplicaba la pureza ritual junto con la moral? ¿Dónde aplicaba solamente la moral y no la ritual? ¿Cómo? Recuerden eso, familia. Eh, la pureza moral era la de la vida cotidiana y la ritual era en el templo. O sea, pero para hacer la pureza ritual tendríamos que estar en pureza moral. Si no, no se podía. Algo así creo que era, no, si mal no recuerdo. Por muy buen camino vas, mi hermano Maxi, exactamente. O sea, la pureza ritual aplica en el templo. Vamos a ver que tenemos Jerusalén, aplica en el templo y junto con la pureza moral. O sea, muchas veces, y eso es lo que un poco vimos cómo Yeshua desafiaba a la comunidad en Judea, por ejemplo, a los fariseos, porque los fariseos se enfocaban mucho en la pureza ritual, y algunas veces el Mesías los confrontaba con cuestiones morales, con cuestiones que tenían que ver con la moralidad. Entonces, vemos que el Mesías, y algo que aprendimos, es que él no descarta la ley oral ni la ley ni la Torá, sino que él pone en equilibrio, pone cada cosa en su lugar, pone a la pureza ritual y a la pureza moral en cada uno en su lugar, en donde vemos que predomina la ritual, porque si la moral, perdón, si no hay pureza moral, y como decía Maxi, muchas veces es en vano cumplir con los rituales, porque los rituales por fuera, pero ¿qué hay por dentro? Y el templo fue diseñado para que la persona, cuando entra en el templo, haya un cambio, no solo por fuera, sino que también por dentro. Entonces, por eso ahora entendemos que cuando hablamos de cumplir ciertas condiciones para estar en el templo, tenemos que ver que lo primordial es la ritual y la moral. O sea, están las dos juntas. Las dos son importantes dentro del ámbito del templo. Ahora, ¿qué sucede cuando no tenemos templo? Como en el caso que tenemos ahora. No va a predominar la ritual porque no hay templo, y como habíamos marcado el precedente hoy, por más que hagamos los procesos rituales para purificarnos ritualmente, aún continuamos en impureza ritual porque no hay templo. Pero sí nos tenemos que enfocar en la pureza moral, en ser moralmente puros. Eso es lo que va a predominar sobre el mensaje de los escritores del primer siglo. ¿Por qué? Porque está dirigido a una audiencia que la mayoría no vive dentro del ámbito de Judea, no vive dentro del ámbito del templo. O sea, recuerden que, por ejemplo, en las cartas de Pablo, muchas veces Pablo le habló a qué? A esclavos, a libertos, a personas que vivían fuera de Judea y que quizás nunca iban a poder llegar al templo,
pero sí Él les enseñó lo que es la pureza moral. Hizo mucho énfasis en la pureza moral. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo sabemos que el mensaje de los escritos del primer siglo, uno de los temas predominantes es la pureza moral y la ritual? Es bien interesante porque nosotros vamos a ver que en las escrituras se habla mucho sobre, principalmente en el Nuevo Testamento, sobre limpio e impuro, común y podemos decir puro. Son vocabularios que en el español quizás se mezclan y no hay una definición correcta. Y esto es bien interesante porque en en los escritos del primer siglo, cuando vamos al texto griego, vamos a encontrar que se encuentran cuatro palabras griegas que se usan para definir o para mostrarnos el mismo concepto de pureza moral y pureza ritual. ¿Qué es lo interesante? Que hay cuatro palabras que pueden significar lo mismo, pero de acuerdo al contexto en el cual yo use esas palabras, voy a saber discernir de qué estoy hablando, si estoy hablando de la pureza ritual o de la pureza moral. Y por eso, antes de ir a los textos, y principalmente yo quiero que nos basemos en Hechos 10, porque Hechos 10 es bien claro, el contexto de la historia se va a hacer muy claro cuando nosotros comprendemos que en el Nuevo Testamento, en los escritos del primer siglo, hay un juego de palabras en griegos que son cuatro palabras que pueden significar lo mismo, pero depende del contexto en el que el narrador o el que escribe el libro las usa, va a representar la pureza moral o la pureza ritual. Así que vamos a definir estas palabras para después ir a Hechos capítulo 10 y entender qué es esto que está sucediendo cuando Pedro recibe la visión, cuando baja el lienzo con los animales impuros y cuando él tiene que ir a ver a Cornelio. Y es algo bien interesante, ¿por qué? Porque ahora cuando yo entiendo que el mensaje predominante en los escritos del primer siglo es resaltar la pureza moral, ahora va a cobrar mucho sentido y vamos a entender por qué el Eterno trata de esa forma, Pedro, pero también nos deja una gran enseñanza para nosotros. Así que vamos a ir, ahora sí voy a compartirles de vuelta y vamos a definir estos vocabularios que están en el griego. La primera palabra que quiero que definamos es la palabra hanizo, que quiere decir volverse puro. Describe el acto de llegar a ser ritual o moralmente puro. Miren, esta palabra puede ser usada en cualquiera de los dos contextos, en la pureza ritual o en la pureza moral. Mire, esta información que yo les estoy compartiendo proviene del libro Lexham Theological Workbook. Es un muy buen libro de definiciones de las palabras que nos da de acuerdo al uso en el contexto de la palabra. Entonces, vemos que una de las palabras que se usa bastante dentro de los escritos del primer siglo es la palabra hanizo, que significa volverte puro. Describe el acto de llegar a ser ritual o moralmente puro. Este verbo aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 11, verso 55, se usa en referencia a los judíos que se purifican a sí mismos en preparación para la cena de Pascua. Entonces, bien interesante porque ahora cuando nosotros vamos, miren, vamos a ir a Juan capítulo 11, vamos a validar esto. Y esto es lo que quiero que aprendamos, familia, a validar y a tomarnos el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a ver estos vocabularios, voy a poder entender de qué está hablando, por ejemplo, Juan capítulo 11. Si vamos a ir a Juan capítulo 11, verso 55. Vamos al verso 55. Mi hermana Ana María, ¿puedes leerlo? Del 55 al 57. ¿Me escucha ahora? Sí, sí la escucho, mi hermana. A ver, porque se me va el audífono. ¿Está bien? ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos bien, mi hermana. Ah, bueno, bueno. Bueno, del 11, del 55 hasta qué número. Al 57. Ok, bárbaro. Shalom a todos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse.
y buscaban a Yeshua, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestase para que le prendieran. 6 Muchísimas. días antes de la... bueno, Sí, sí. perfecto. Está bien, mi hermana. Está bien, está bien. Muchísimas gracias, Amén. mi hermana. Miren, acá No, es por interesante. Miren, acá es un ejemplo bastante fácil, es un ejemplo fácil de discernir, porque cuando vemos el contexto de cuando se usa la palabra purificarse, que es la palabra, miren, es la palabra hanizo, vamos a hacer el estudio de la palabra, miren, es la palabra hanizo, que significa purificar, dedicar, ¿ok? Entonces, el contexto entonces en el cual se está usando, en el contexto de que, miren, el verso es bien claro, en el templo, y está hablando sobre la fiesta de Pesaj, y está hablando sobre la ceremonia de Pesaj, el ritual de Pesaj en el templo. Entonces, acá tenemos el primer ejemplo de que la palabra griega hanizo se utiliza para la pureza ritual. Esto es bien interesante, familia, porque también puede representar pureza, puede representar lo que tiene que ver con lo moral, con la pureza moral. Entonces, vemos que hay un ejemplo, pero acá hay algo bien interesante. Cuando nosotros vamos a Hechos, capítulo 21, 24, 26, 24, 18, describe a Pablo y a sus compañeros que estaban bajo un voto, sumergidos en los baños de purificación fuera del templo antes de entrar. Sabemos cómo en Hechos también, cuando recuerden, Pablo hace el voto. ¿Qué voto hace Pablo? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el voto que hace Pablo? ¿Nazareo era? Nazareno. Exactamente, un voto nazareo, Nazareno. en donde había todo un protocolo ritual, en donde él tenía que hacer todo un baño de purificación en cuanto a lo ritual para presentar ese voto. Y no solo que lo hace él, sino que lo hacen otros hombres también que le piden que él pague esos gastos para que él dé un buen testimonio de que él guarda los mandamientos. Entonces vemos que, por lo general, la palabra hanizo en los escritos del primer siglo, la mayor parte, o sea, de 7 veces que se usa este verbo, la mayor parte se va a usar para demostrarnos o darnos el contexto de lo que es la pureza ritual. Los ejemplos restantes se encuentran en las cartas de generales y se refieren a la rectitud moral. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4, verso 8, porque miren cómo la misma palabra, hanizo, puede ser usada para pureza ritual como para pureza moral. Entonces, vamos a ir a Santiago, capítulo 4, verso 8. 4, 8, y dice, mi hermano Gilberto, ¿puedes leerlo? Del 7 al 11, si puedes leerlo. Si no, el que lo tenga, abre el micrófono y lo lee. En confianza, familia. Acá lo tengo, Moré. Bueno, mi hermano. Dice, así que sométanse a Elohim, opónganse al acusador y él huirá de ustedes. Acérquense a Elohim y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes indecisos. Aflíjanse, lamenten y lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Ok, muchísimas gracias, mi hermano. Que dicen, miren lo que dice acá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ok, y esto es bien interesante porque, ¿qué hemos aprendido en las clases anteriores? En el tabernáculo, para que el Eterno habitara entre el pueblo, ¿qué tenía que haber principalmente en el pueblo? Pureza moral. Miren cómo dice aquí en Santiago, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y miren, limpiad las manos, y acá hay dos palabras que está usando. Está usando la palabra de limpiar, está usando la palabra
catarizo, que también significa purificar y limpiar, pero estamos haciendo énfasis en la palabra purificado. Y es la palabra, miren, hanizo. Es la misma palabra que estábamos viendo que se usaba para la pureza ritual. Y esto es algo que es bien interesante en el Nuevo Testamento, porque si yo no comprendo esta diferencia de que la misma palabra puede ser usada en dos contextos totalmente distintos, no voy a entender, porque si yo no comprendo, yo teniendo como precedente lo que habíamos leído recién en por ejemplo, en Juan, que habla sobre la purificación de los judíos, entonces, y asociado al templo, tengo lo que es pureza ritual. Si yo no redefino o veo esta diferencia en el vocabulario original en el griego, cuando yo lea Santiago y hable de purificación, voy a entender que está hablando de la pureza ritual. Y vemos que Santiago, el contexto que él está usando para la palabra hanizo, es la palabra, el contexto de pureza moral. Pero también está usando otra palabra que la vamos a ver un poquito más adelante. Pero vemos como la misma palabra puede tener dos significados totalmente distintos. Pureza ritual, pureza moral. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. 1:22 al 23. El que lo tenga, pueda leerlo, familia. El que quiera leerlo. Shalom, María. Sí. ¿Quién fue primero? A ver, Franco. Dale, Franco, dale. Dale, Franco. Bueno, dale. 22. Sí. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ok. ¿Qué dice el 23? Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ok, muchas gracias, mi hermano. Miren lo que es interesante. Miren cómo Pedro usa la misma palabra. Miren, purificado. Si yo tengo el primer precedente, como Juan 11, que habla sobre la purificación en el templo, yo voy a estar entendiendo que Pedro también está hablando lo mismo, sobre los rituales Como de que era eso, purificación. mejoró. El uso de la palabra en griego, hanizo, yo puedo entender que está hablando, si yo tomo Juan 11, 55, yo entiendo que está hablando de pureza ritual. Pero miren cómo ahora, tanto Santiago y como Pedro usan la misma palabra para expresarse con respecto a lo que es la pureza moral. Y es la misma palabra, cuando dice purificado, está hablando de la palabra hanizo, la misma palabra. Acá lo vamos a ver. Estudio de la palabra es la palabra hanizo, ¿bien? Que se usa para también demostrar pureza moral y pureza ritual. Y vamos a 1 de Juan, capítulo 3, verso 3, 1 de Juan 3:3. Vamos a 1 de Juan 3:3. ¿Qué dice 3:3? Héctor, ¿puedes leerlo? Del 1 al Sí. 3. Del 1 al 3, mi hermano. Bien. Miren qué amor ha derramado el Padre sobre nosotros, permitiendo que seamos llamados hijos de Adonai, porque eso es lo que somos. La razón por la cual el mundo nos conoce es porque no le conoció a Él. Queridos amigos, ahora somos los hijos de Adonai y todavía no se nos ha hecho claro lo que seremos. Esto si sabemos, cuando Él aparezca, seremos como Él, lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene su esperanza puesta en Él, continúa purificándose a sí mismo, puesto que Adonai es puro. Amén. ¿Y qué dice el 4? Vamos a leer el 4 y el 5, mi hermano. Sí. Todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. Y saben que Él apareció para quitar el pecado y que no hay pecado en Él. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, miren, ¿cuál es el contexto que está usando 1 de Juan 3:3? La palabra
miren, hanitzo, es la misma palabra. La palabra hanitzo, la misma palabra. ¿Cuál es el contexto que está usando Primera de Juan? ¿Sobre qué está hablando Juan acá entonces? Sobre pureza moral. Pureza moral. Exactamente, gracias mi hermano. Está hablando sobre pureza moral y el contexto, miren como la palabra va a cambiar, o sea, la misma palabra puede tomar distintos significados usando distintos contextos. Acá vemos que los autores, por ejemplo, Juan, Santiago, Pedro, usan la palabra hanitzo, que significa volverse puro, pero lo está usando en el contexto de la pureza moral. Mientras que la gran parte de este verbo se usa para la pureza ritual, pero ellos decidieron usarlo con este fin. ¿Por qué? Porque significa lo mismo, volverse puro. Eso es lo que significa hanitzo. Y dependiendo del contexto que yo le dé, voy a inclinarme hacia lo ritual o hacia lo moral. Pero vemos que la misma palabra en el español, vemos que no se hace esta diferencia de qué es, si es moral o no es moral, si es ritual o moral. ¿Por qué? Porque si viéramos una diferencia, entonces lo entenderíamos mejor. Pero como vemos, se está usando en el español purificar para ritual y para moral. Y ahora vamos a seguir viendo, porque hay otras palabras que sucede exactamente lo mismo. Vamos a ver otra palabra que sucede exactamente igual, que es la palabra, aquí está la palabra, vamos a ir, estamos con hanitzo, vamos a ver con la palabra catarizo, que significa limpiar, purificar, para limpiar a alguien de la impureza, generalmente de la lepra. Miren, esta principalmente está siendo utilizada con términos médicos, pero más que nada está relacionado con ¿qué? Con la purificación. Y si tiene que ver con la lepra, ¿a qué representa esto? ¿Ritual o moral? Ritual. Eso sería ritual. Muy bien, familia, ritual. Miren lo que dice. En el Nuevo Testamento, esta palabra a menudo se refiere al proceso de hacer que alguien o algo sea ritualmente limpio. Por ejemplo, Mateo 23:5, Hechos 10:15, Hebreos 10:2. Vamos a ir a Mateo 23:25. Vamos a ver un ejemplo, porque hay varias citas y quiero que tengamos tiempo para analizar Hechos 10. Entonces vamos a ir a Mateo, acá arriba, 23:25. Quien lo tenga, lo lee. Sí. Hay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas. Ustedes limpian lo de afuera de la taza y del plato, pero por dentro están llenos de robo y sibaratismo. Este es la Kadosh, ¿no? Sí, hasta el 25-26. 25-26. Fariseos ciegos, primero limpian lo de adentro de la taza para que lo de afuera esté limpio también. Ok, muchísimas gracias, mi hermano. Miren qué interesante estos versos. Dice, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso? O sea, está hablando del cuerpo. Y obviamente todo lo que tiene que ver con lo ritual tiene que ver con lo visible, con lo de afuera. Y está usando, miren, la palabra es la palabra, vamos a cerrar esta para abrir esta otra, es la palabra catarizo. Catarizo. Ah, interesante ver que es purificar, limpiar. O sea, se puede traducir de la misma forma. Pero miren cómo la está usando aquí. Está hablando sobre la pureza ritual. Le está diciendo ustedes, sí, muy lindo por fuera, muy lindo lo ritual por dentro, pero por dentro, ¿qué sucede? Dice, llenos de robo e injusticia. ¿Y esto qué está refiriéndose a qué? ¿A pureza moral o ritual? A ritual. Ritual, Moral, sí, sí. perdón. Perdón, a moral. Fariseos ciegos. Y ahí le estaba hablando que estaban impuros moralmente, ¿no? Que hacían como que hacían la ritual, pero estaban mal por dentro, digamos, la moral, digamos. Sí. Exactamente, exactamente. O sea, acá vemos que Yeshua no está diciendo no hagan lo ritual,
pero sí tengan cuidado con lo moral. O sea, las dos son importantes. Más en el ámbito que acá está hablando, en el contexto, estamos viendo que le está hablando a quién, a fariseos, a maestros de la ley, que están en el templo, que están en Jerusalén. Entonces ellos tienen que tener un equilibrio entre la pureza ritual y la pureza moral. Las dos son importantes en el ámbito en el cual está hablando Yeshua en este momento. Entonces vemos que acá se está usando la palabra catarizo para lo que es la pureza ritual. Entonces es bien interesante. También muy a menudo se refiere al acto de sanar a alguien de la lepra, una enfermedad que causaba la impureza ritual. Y vamos a ir a Marcos capítulo 1, verso 40. Vamos a ir a Marcos 1:40. 1:40. Aquí. ¿Lo puedes leer? Migueles, familia Migueles, ¿lo puede leer? Shalom, sí, amado. ¿Desde qué Mateo Marcos 1, 8:40? Marcos 1, del verso 40 al 42, vamos a leer. Vino a él un leproso rogándole e hincada de rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moshe mandó. ¿Hasta ahí, hermano? Hasta ahí. Perfecto, mi hermano. Excelente. Miren, acá está usando, para el mismo contexto, está usando dos palabras distintas. Porque miren, Yeshua que le dice, sé limpio, sé catarizo. Miren, y acá vamos a ver, esto es bien importante. Acá dice catarizo, la misma palabra. Pero miren cuando dice y ofrece por tu purificación, también está usando la misma palabra cataricismos. O sea, en plural la está usando. O sea que vemos que en la traducción en el español, tanto limpio como purificación o puro, tiene que, o sea, habla de lo mismo. O sea, no hay una diferencia en el español como para marcar una diferencia. Porque si ahora yo tengo en cuenta todo esto y vemos como Pedro, Santiago y Juan utilizan la misma palabra en el español que dice purificación para hablar de la pureza moral, entonces aquí como que no queda muy claro de qué está hablando, pero si yo ahora conozco el contexto y que está hablando de la purificación de un leproso, de un metzorá, de que fue sano, fue declarado limpio, y que entiendo ahora que Yeshua no está en contra del templo, sino que, ¿qué le dice? Ve y haz todo conforme a lo que Moisés ha enseñado, como Moisés ha enseñado la purificación del leproso. Entonces vemos que esta palabra, catarizo, por más que en el español podemos ver que limpio o puro puede usarse de distintas formas, cuando yo voy al griego, la definición de la palabra griega que se está usando ahí, entiendo que está hablando sobre la pureza ritual. En las cartas, los autores bíblicos usan el término para purificación espiritual. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:1, Tito 2:14 y 1 de Juan 1:7. En todos los casos, la persona es limpia de impureza y restaurada a un estado purificado. O sea, que cuando vemos que nos tomamos el tiempo y vemos, nos llama la atención, purificación, o limpio, o impuro, y vemos cuál es la palabra, entonces vamos a estar hablando de el contexto, si está siendo de pureza ritual o pureza moral. Y vemos que la palabra catarizo se está usando para la purificación, ya sea espiritual, como también
para la purificación del cuerpo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a 2 Corintios 7:1. Vamos a ir a 2 Corintios 7:1. Hechos Corintios 7:1. 7:1. Susana, ¿puedes leerlo? Si no, Ramón. O si no, el que lo tenga, familia. Ah, está, Shalom, Mirá, Shalom. acá ya está. Segunda de Corintios 7:1, ¿no? Sí, sí. Sí. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Adonai. Amén. Ok. Muchísimas gracias, Virgen. Mira, acá es bien interesante. Miren lo que dice, limpiémonos, y es la palabra catarizo. Vemos como la misma palabra en el español se traduce como purificación, limpio, limpiémonos. O sea, y acá está hablando Pablo tanto de la carne como de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí podemos entenderlo como que Pablo está hablando, ok, las dos son importantes, la ritual y la moral son importantes, pero ¿qué hay primero? Limpiémonos de toda contaminación de la carne. Y cuando está hablando de eso, está hablando de lo que es la pureza moral. O sea, que nos quitemos toda la inmoralidad que nos ataba a la muerte eterna y que nos purifiquemos tanto por dentro y como por fuera para llegar a la santidad en el temor de Dios. Wow, es interesante y vemos como que en el español como que no podemos como ver la esencia del mensaje, ver cuál es el contexto del capítulo 7. Ya ahora nos está dejando nos está marcando, por ejemplo, aquí el contexto del capítulo 7 en donde Pablo está lidiando con qué, con la pureza moral. Libro de Corintios 1 y 2 está hablando sobre la pureza moral, está lidiando con la inmoralidad dentro de la comunidad de creyentes en el Mesías Yeshua. Recuerden que había un caso aquí de incesto y que Pablo los está exhortando hasta un punto en que tiene que ser bien claro y decirle qué hace esa persona ahí entre ustedes y ustedes no han dicho nada. Sáquenlo, no tengan relación con esa persona, porque si no ustedes son partícipes igual que él. Entonces miren qué interesante. Entonces vemos que hay esta palabra que en el español pareciera que fueran dos palabras distintas, pero cuando vamos al griego es la misma palabra, que es la palabra catarizo. Y por lo que vemos, se usa mucho para lo que tiene que ver con los rituales de purificación, por ejemplo, en el de la lepra. Wow, entonces esto tiene un poquito más de sentido cuando leo 2 Corintios 7:1. Si esto está esa palabra asociada con la limpieza del Metzorín, era una impureza en donde la lepra, en la carne. La tzara era una impureza, una enfermedad que daba en la piel. Entonces, wow, tiene un poquito más de sentido lo que está hablando Pablo en ese momento. Vamos a ver la palabra koinos, adjetivo impuro. Este es un adjetivo. Describe lo que es ritual o moralmente impuro. En Marcos 7, 2 y 5, el término se refiere a las manos sucias antes de comer. En Hechos, la palabra se usa para describir animales inmundos, comida y por extensión personas, gentiles. Hechos 10, 14, 28, 11, 8. Pablo usa este término 3 veces en Romanos 14, 14, con referencia a la comida. Sus usos en Hebreos 10, 29 se refiere al pecado fragante que ignora la sangre de Yeshua. En Apocalipsis 21, 27, tanto la impureza ritual como la moral pueden estar a la vista, pero la impureza moral es enfatizada por el contexto. Miren, otra palabra más, que dependiendo del contexto que yo la use, koinos,
puede ser pureza ritual, describirme, a este va a describir, recuerden, no es un verbo, no es una acción, sino que es una descripción sobre lo que es lo ritual y lo moral. Entonces, vemos que en Marcos, capítulo 7, 2:5, vamos a leer Marcos 7, 2:5. ¿Quién lo puede leer? Sí, More. Adelante, mi hermano. Dice, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él le dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Amén. Gracias, mi hermano. Miren qué interesante, porque esto es uno de los versos medios, vamos a decir, controversiales de las Escrituras, pero cuando yo ahora defino lo que es inmunda, porque miren, acá vemos un ejemplo que la misma palabra en español está siendo usada en dos contextos totalmente distintos. ¿Por qué? En el primer inmundos, ¿qué es la palabra? Miren lo que es la palabra, está describiendo. Acuerden que esto es un adjetivo, está describiendo, es la palabra quinos, ¿ok? Koinos o quinos. En primera instancia está hablando sobre qué? Sobre el lavado de manos, los utensilios. ¿Eso es, familia, pureza? ¿Ritual? Ritual. Ritual, está hablando sobre la pureza ritual. Ok, entonces vemos que acá se está usando por pureza ritual. Ahora vamos a ver que la misma palabra inmundos se está usando para alguien que está en cuestiones inmorales. Vamos a ir a Hechos, capítulo 10, 14. Y esto nos va a marcar el precedente del libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, 10, 14. Y miren lo que dice. 10, 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Y acá está usando la misma palabra. Ah, no, acá en común. Acá usa dos palabras. Inmunda, que es la palabra acatartos, y la palabra común, miren, que es koinos. Y esto es bien interesante porque, ¿qué sucede aquí con Pedro? Lo vienen a buscar gentiles para que vaya a la casa de Cornelio, un general. Y el contexto en Hechos 10, cuando vemos la palabra común, tiene que ver con algo algo que tenemos que entender cómo funcionaba en el primer siglo. Todos los que no eran judíos se los consideraba inmorales, porque no guardaban la Torá, porque no seguían las leyes de Dios, eran perros, eran cerdos. Y por eso es que ahora entendemos que en la visión de Pedro le descienden siempre animales impuros, animales que no se pueden comer, y que el Eterno le dice, mata y come. Pero no es que eso le daba luz verde para comer lo que sea, sino que era una enseñanza para Pedro, porque después vienen a buscarlo los gentiles para que vaya y visite a Cornelio, un soldado romano de una de las legiones más importantes de Roma, y que ahora él tenía que entrar a su casa, porque él es bien claro más adelante y dice, ustedes saben lo que es para un judío entrar a una casa, lo abominable que es. Miren, eso lo vamos a ver, miren, vamos a ir a Hechos, Hechos verso 28, y miren cuando él entra a la casa de Cornelio, miren lo que dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¡Wow! Está usando una palabra común que está asociado con pureza ritual, describiendo lo que es la pureza ritual, pero también está usando la palabra inmundo, que es la palabra acatartos.
Y esa palabra catartos es un adjetivo también de impuro, describe lo que es ritual o moralmente impuro, pero principalmente se va a inclinar a lo impuro. En los evangelios el término se usa exclusivamente en la frase espíritu inmundo. Ok, miren, y esto es lo que a mí me da la pauta de que la palabra catartos, depende del contexto, puede ser usada como ritual o moral, pero cuando yo veo el uso, principalmente, miren, está relacionado a cosas inmundas, como los espíritus, que dicen, que se refiere a los demonios que oprimían a los humanos en oposición a la voluntad de Dios. Y eso lo vemos en Mateo 1:10, 12:43, Marco 1:23, 3:11, 30, Lucas 4:33, 36, capítulo 6, 18, 8:29. La posición demoníaca separaba a tales personas de la sociedad y también de Dios. Se usa de manera similar en Hechos y Apocalipsis, Hechos 5, 16, 8, 7 y Apocalipsis 16, 13 y 18, 2. La referencia a la comida inmunda y el punto de vista de que los gentiles eran inmundos aparece en el libro de Hechos, que es lo que estábamos leyendo recién. En las cartas paulinas, a catartos, se usa en referencia al pecado, segunda de Corintios 6, 17, y también se puede comparar con Isaías 52, 11. Los incrédulos en Efesios 5, 5, y el estado de los hijos de dos padres incrédulos, primera de Corintios 7, 14. La idea es que los hijos de al menos uno de los padres creyentes pueda ser influenciado positivamente para Adonai. Ok, entonces vemos que la palabra acatartos, y vemos que en Pedro es bien claro en decir koinos y acatartos. Está describiendo. Y él está, entonces, vemos que la palabra koinos principalmente describe lo ritual, está describiendo, no es el hecho de convertirse, sino que está diciendo, los gentiles son ritualmente impuros, pero también son moralmente impuros, porque él usa las dos palabras, koinos y acatartos. Y vemos que todo esto está relacionado con lo que es la impureza moral y la pureza ritual. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se usa este adjetivo de impureza moral en acatartos. Vamos a ir a Apocalipsis 16, 3 y 18, 2. Vamos a ir a Apocalipsis 16, 13. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer? Sí, More. Y vi Bueno, salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, a tres espíritus inmundos semejante a ranas. Ok, miren, inmundos. Y es la palabra acatartos. Ok, miren qué interesante. Entonces, cuando yo veo el significado de la palabra inmundos, esto tiene que ver con qué? Con la impureza moral. Está hablando de impureza moral. Entonces, cuando yo veo versos como por ejemplo Mateo 10:1, 12:43, que habla de espíritus inmundos, está hablando de que la persona estaba en un estado de inmoralidad tan grande que se manifestaba por fuera de la persona. Y esto es lo interesante, porque cuando yo ahora tengo en claro esto, que están estas dos palabras que describen, porque las dos primeras palabras, que eran hanizo y hatarizo, eran los verbos de convertirse uno en puro o impuro. Era convertirse en puro, ya sea moral o ritualmente. Y vemos que hay distintos usos y vemos que, por ejemplo, Pablo lo usa con respecto a volverse, uno tiene que ser puro moralmente. Santiago también dice exactamente lo mismo. Pero para entender el libro de Hechos, cuando yo leo ahora Hechos y estoy leyendo, vamos a volver a Hechos capítulo 10, y estoy leyendo ahora Hechos 10, y estoy viendo que está hablando siempre Pedro, está hablando de impuro y puro, está hablando de común e inmundo. Son dos palabras que describen
lo ritual y lo moral. Entonces, ¿cuál es la enseñanza cuál es la enseñanza que es para Pedro? Miren lo que él dice acá. Él dice, miren cómo él dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre lo llame común, y es la palabra koinos, describiéndolo como ritual, y inmundo, describiéndolo con la palabra akatartos, que tiene que ver con la pureza moral. O sea que para como un judío como Pedro, un judío como para Pedro, y recordemos que Pedro era una persona que él fue, podemos decir, y esto es interesante y quiero que puedan ir a teshuva.tv y buscar el estudio de la casa de Gilead y la casa de Shammai, en donde Pedro se caracteriza por ser de la escuela de Shammai, una escuela muy ortodoxa, una escuela de fariseos muy, podemos decir, conservadora, en donde eran muy estrictos con esto de no entrar en contacto con personas ritualmente y moralmente inmundas, o sea, impuras. Entonces, por eso él le dice, wow, ustedes saben lo que es para mí llegar hasta aquí. Pero dice que el Eterno le enseñó a no hacer acepción de persona. Y ahora cuando nosotros vemos el contexto del capítulo 10 y leemos los primeros versos, nos describe a Cornelio. ¿Y cómo nos describe Cornelio, familia? ¿Cómo dice que es Cornelio? Vamos a leerlo. ¿Quién quiere leerlo, familia? Ana, ¿lo puedes leer? Vamos a leer primera, perdón. Dígame, pastor. Sí, del versículo 1, 10, 1, Hechos, Hechos 10, sí, al 8, del 1 al del 8. 1 al, 8. bueno, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Sigo? Ahí está bien, mi hermana. Muy bien. Gracias, mi hermana. Miren qué No, interesante cómo nos describe en la introducción al capítulo 10 de Hechos. Nos habla de un centurión que es un soldado romano, un comandante del ejército romano, que se llamaba la Italiana. Y es bien interesante porque era uno de los, podemos decir, batallones más importantes de la legión romana en ese primer siglo. Pero dice que, miren, lo describe como un varón piadoso y temeroso de Dios. ¿Cómo lo describe? Como una persona moralmente pura. Y que dentro del concepto de moral dice que él hacía justicia y bondad, oraba a Dios, era temeroso de Dios. Cuando dice temeroso de Dios, quiere decir que era una persona que por más que era un soldado romano, él guardaba los mandamientos de Dios. Porque la misma palabra temeroso se usa en Lucas capítulo 1 cuando se describe a Zacarías y a su esposa, que eran temerosos de Dios y en cuanto a la ley, irreprensibles. Entonces vemos que acá hay un caso de un gentil que era un soldado romano. Imagínense a un soldado romano con todos los artilugios que ellos se vestían, por fuera
por fuera, pero por dentro era un hombre temeroso de Dios. Esto es una gran enseñanza para Pedro, no solo para Pedro, sino para nosotros también. Porque Pedro, por eso cuando lo van a buscar, y por eso ahora entendemos la visión de que por qué el Eterno le pone animales impuros. Porque para la mentalidad de Pedro, siendo él parte de la casa de Shemai, que era una de las casas de fariseos más estrictas, la cual no quería que los gentiles se convirtieran al Dios de Israel, ponían un montón de edictos para evitar la conversión de los gentiles al judaísmo, a creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces imagínense ahora el dolor de cabeza que era para Pedro entender de que la visión, como él dice, Señor, yo nunca he comido nada impuro, ¿cómo me voy a comer algo de esto? Y él no lo entendía hasta que llegaron los gentiles a la puerta a donde él estaba parando y él entendió ahí que él no tenía que hacer acepción de persona. ¿Por qué? Porque eso era la cosmovisión. Miren cómo el Padre nos enseña de acuerdo a nuestras situaciones. Todo lo que nos pasa es para enseñarnos, todo es para bien. Y Pedro, una vez más, está siendo enseñado de que no haga acepción de personas. Recuerden que Pablo tuvo también un altercado con él, porque él cuando estaba con los gentiles, todo bien, pero veía que llegaban los judíos y ¿qué hacía Pedro? Se iba y se sentaba con los judíos y no hablaba con los gentiles. Entonces, vemos cómo Dios está tratando a Pedro y le está diciendo en pocas palabras, no juzgues el libro por la portada, sino por lo que está dentro. Y por eso él les dice en los versos que leíamos anteriormente, él dice en los versos cuando él ya está en la casa de Cornelio, dice, ustedes saben cuán abominable. O sea, abominable es una palabra fuerte. Para un varón judío más de la casa de Shammai, de un fariseo tan ortodoxo, podríamos decirlo, entrar a la casa de una persona que se consideraba ritualmente impura, pero también moralmente impura. Y dice que Dios le enseñó a eso, a que ningún hombre él puede llamarlo común o inmundo, no puede hacer excepción de personas. Solo Dios sabe lo que hay dentro de la persona. Y esto es algo que él cuando habla, vamos a ir más adelante, en el verso 11, en el verso 2 dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, eran judíos, prosélitos, que habían creído en el Mesías Yeshua y decían, ¿por qué has entrado a la casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido y diciendo, estaba yo en la ciudad y bueno, y empieza a contar todo lo que le había sucedido. Y termina él. Entonces me acordé del dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizaba en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros, que hemos creído en el Señor Yeshua nuestro Mesías, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, Pedro entendió la lección. Él no puede juzgar el libro de acuerdo a la portada. Yo no puedo juzgar de acuerdo a lo que yo veo a una persona si es moralmente pura o no. Quizás puedo ver que sí, ritualmente puede ser que sea pura, pero ¿qué sucede por dentro de esa persona? Solo Dios lo sabe. Yo no puedo juzgar si yo no conozco a la persona. Miren, Pedro no conocía a Cornelio y si lo conocía era de oídos nada más, porque dice que era muy reconocido por las obras de justicia y bondad que hacía el pueblo. Pero Pedro nunca tuvo una relación. Al decir que qué abominable es acercarse a un gentil o estar con un gentil y comer con un gentil, tenemos entonces claro que Pedro nunca conoció personalmente a Cornelio. Y él ya lo había catalogado de que era ritualmente impuro y moralmente impuro. Obviamente, ritual sí, ¿por qué? Porque Cornelio se vestía como un soldado romano, pero por dentro de ese uniforme había un hombre temeroso de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que quiénes somos nosotros para juzgar a alguien que no conocemos.
primero conozcamos la persona, conozcamos cuál es su relación o el tipo de relación que tiene con Dios, entonces vamos a poder discernir cómo está esa persona delante de Dios, si moralmente o inmoralmente. Pero tengo que yo tener una relación. ¿Qué es lo que sucedió con Pedro? Él tuvo que ir, entrar a la casa de Cornelio, comer con Cornelio, hablar con la familia de Cornelio y ver cómo el Eterno se manifestó ahí. Entonces esa fue la señal de cómo él les explica a los de la circuncisión, a los judíos que creyeron en el Mesías, que eran también de la misma escuela que él, y les dice, miren, yo no puedo, ¿quién soy yo para evitar que Dios derrame de su espíritu en personas que son moralmente puras? Y esto nos enseña que si yo quiero estar lleno del espíritu, y esto tiene que ver con lo que Pablo también enseñaba con ser como comunidad, ser templos del Espíritu Santo. Hay algo que tiene que predominar en toda la comunidad, que es la pureza moral. Esa es la atmósfera perfecta para que la presencia de Dios habite. Y eso es lo que está enseñando y nos está enseñando Hechos 10. Hechos 10 no tiene nada que ver con la comida, pero sí tiene que ver con la pureza moral, de que no podemos juzgar sin conocer a alguien. Primero lo conozco, veo qué sucede, y si puedo ayudar a que pueda encaminarse esa persona y volverse moralmente puro, Baruch Hashem. Pero no debo juzgar una portada. Yeshua también le decía lo mismo a los fariseos. Yeshua los confrontaba y muchas veces los fariseos tenían la apariencia de ser muy justos, de orar mucho, de pararse en las esquinas con sus filacterias largas, pero Yeshua les dice, ustedes son, sí, muy lindos por fuera, pero por dentro son, ¿qué? Una tumba. Son sepulcros blanqueados. Ahora entendemos qué es lo que está diciendo Yeshua. ¿Está en contra de la pureza ritual? No. Yeshua está diciendo, para que haya pureza ritual, primero tiene que haber pureza moral. Y ahí está todo completo para que uno pueda entrar al espacio sagrado de Dios, el templo, y no tomarse a la ligera la relación con Dios. Algo que marcamos como precedente al inicio de analizar lo que eran los espacios sagrados. No podemos tener una relación superficial con Dios. Y me refiero a superficial con lo de afuera. Parecer muy justo, muy piadoso por fuera, pero por dentro, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucede con nosotros? Y eso es lo que en los escritos del primer siglo están lidiando una y otra vez. No es que eliminando la pureza ritual, sino que colocándola en su lugar. Ámbito, el templo, Jerusalén. Pero fuera, tenemos que ser moralmente puros. El mejor ejemplo es Cornelio, que por fuera era un soldado. Estaba ritualmente impuro, pero por dentro el Eterno lo describe, y miren cómo lo describe, que hasta el día de hoy lo recordamos a Cornelio como un hombre piadoso y temeroso de Dios. Ahora vemos que la esencia del mensaje, tanto de Yeshua como de los apóstoles, de Pablo, de Juan, de Santiago, o sea, las cartas del primer siglo están todas enfocadas a que la comunidad trabaje de una forma que sean moralmente puros. Y ahora entendemos por qué Pablo usa estos vocabularios. Pero si yo no me detengo a ver estas palabras en su contexto original, en ver que hay dos palabras que me describen la acción de volverse puro, ritual o moral, que se puede usar para los dos, o un adjetivo que define lo que es moral y ritual, y son palabras que depende cómo se usa, yo le voy a dar el sentido al mensaje que estoy leyendo. Entonces ahora miren cómo ahora cambia la carta del libro de Hechos, capítulo 10, cambia totalmente el sentido. A lo que hemos creído que hablaba de comida, sino que ahora vemos que sí, la comida fue el instrumento, porque dice que Pedro tenía hambre. Entonces miren qué hizo el Eterno. Usó una circunstancia en la cual Pedro estaba en angustia porque tenía hambre y usó eso para darle una lección, que él no entendió en el primer momento. Pero una vez que él llegó a la casa de Cornelio, él entendió y dijo, ¿quién soy yo para juzgar a las personas sin conocerlas? Entonces, es algo que tenemos que aprender y es básicamente lo que ahora nos enseña lo importante que es
la pureza moral fuera del ámbito del templo. Que cuando esté el templo, ahora entendemos que cuando esté el templo en pie, ok, vamos a tener que ser moralmente puros, entonces voy a ir y cumplir mi pureza ritual, entonces ahora voy a estar apto para estar en el espacio sagrado del Eterno. Y eso es algo que tenemos que meditar, familia, y esforzarnos. Como dice Pablo, muchas veces el Espíritu quiere hacer las cosas correctas. El Espíritu quiere hacer los mandamientos, pero la carne, esta carne, muchas veces se va a lo que no quiero hacer. Se va hacia lo inmoral. Tenemos que luchar con esta carne. Tenemos que luchar como vemos ahora cuando vemos también que habla de espíritus inmundos y demonios. Tiene que ver, era la forma de explicar lo inmoral en el primer siglo y en el mundo del antiguo Medio Oriente. Era luchar con eso. Y cuando se manifestaba era porque era algo tan grande, la inmoralidad era tan grande que ya era visible y se consideraba como un espíritu inmundo. Pero siempre está en este contexto los escritos del primer siglo, hablando sobre la inmoralidad, hablando sobre que el creyente tiene que luchar y tenemos que, obviamente, aprender a ser moralmente puro. Y por eso tenemos que guardar la Torah y por eso, en el contexto en el que usa Juan, perdón, Pedro o Juan, no me acuerdo, que usa justamente el vocabulario después con la ley. Dice que después, Juan, primera de Juan, cuando Juan empieza hablando sobre la impureza ritual, pero la está asociando con lo moral, porque dice, infringir la ley es pecar, y el pecado es caer en inmoralidad. Entonces, wow, es interesante ver ahora y redefinir estos términos y poder ver ahora que el Eterno, lo que el mensaje que le da a las iglesias, a las congregaciones del primer siglo, es algo que es para nosotros también. Tenemos que priorizar en la pureza moral. Ahora ya tenemos más claro estos términos y cómo aplican dentro de los escritos del primer siglo, en donde ahora entendemos que a través de los mandamientos, de la ley, de la Torá, yo puedo corregir mi carne, doblegar mi carne y hacer lo que mi espíritu quiere, obedecer al Eterno y prepararme para poder, cuando llegue el momento, cumplir con las condiciones para poder estar dentro del espacio sagrado de nuestro Rey. Así que familia, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto compartir estas clases con respecto a la metodología de estudio. Espero que sean de bendición, que las repasen una y otra vez y que podamos implementarla en nuestro estudio día a día de la Biblia, porque miren, son temas que los podemos trazar desde Génesis a Apocalipsis y nos ayudan a entender el mensaje que la Biblia tiene para nosotros. Así que familia, ha sido un gusto. Nos vemos en un próximo estudio. Shalom familia. Bendiciones.